Muchísimas gracias por haber participado en la actividad pasada y pues bueno, recapitulando sobre algunos de los retos que consideramos todas que nos está afectando al momento de querer enseñarle a leer y escribir a un pequeño, pues bueno, hicimos un resumen de los más importantes, de los que consideramos que son más fuertes y de esto es lo que vamos a platicar ahorita. La primera es, yo creo que de las más importantes es la falta de capacitación docente por parte de las instituciones hacia nosotros. Si tú estás tomando este curso, seguramente es porque consideras que algo te falta por aprender y la mayoría de todos los que estamos aquí, sin duda, el dinero de esta inversión, de este curso, salió de nuestra bolsa. Son pocas las instituciones que verdaderamente le apuestan a un tema de capacitación para sus maestros e invierten en capacitaciones para ellos. Entonces, al momento en el que no te están capacitando, desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, nos están exigiendo que hagamos algo con los alumnos, nos exigen un resultado, pero no nos dan las herramientas para poder lograrlos. Es como si yo vengo y te pido ahorita que quiero que me hagas un pastel de Red Velvet, por ejemplo, por decirte un estilo, pero no te voy a dar la receta. Solamente quiero que llegues tú a que me traigas y me presentes un pastel, pero a ver cómo le haces. Y quiero específicamente ese tipo de pastel. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso te obliga a ti como docente a decir, oye, pues quiero un pastel Red Velvet. ¿Qué es un pastel Red Velvet? ¿Dónde lo compro? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo hago? Y empezarías a buscar una receta. Eso sería lo lógico. Entonces, lo mismo pasa que nos dicen, eres maestra de tercero de preescolar, bienvenida. Te toca enseñarles a leer y escribir a todos tus alumnos. Y tú así como, ok, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo les enseño? Solamente te dan unos libros y te dicen, ten, aquí síguelos, en el mejor de los casos. Porque en los de primaria que te platicaba yo de la escuela pública, dan por hecho que los niños ya saben leer y escribir. Y entonces, espérame, o sea, ¿quién les enseñó? ¿Cómo les enseño? ¿Dónde viene? ¿No viene en el programa? Entonces, esta falta de capacitación es el principal problema. ¿Por qué? Porque imagínate las escuelas que tienen 4 grados, vamos a pensar de primero de primaria. Tienes a primero A, primero B, primero C, primero D. Y no hay una capacitación. Cada quien hace lo que se le pega la gana y les enseña a sus alumnos como Dios les da a entender. Entonces tienes a primero A haciendo una cosa con sus alumnos, a primero B haciendo otra cosa, a primero C haciendo otra cosa y a primero D haciendo otra cosa completamente diferente. Si las 4 maestras saben cómo enseñarles a leer, está perfecto. Pero ¿qué pasa si una no sabe hacerlo? Todos esos niños que están en primero D, por decirte una letra, no van a lograrlo cuando se acabe el ciclo. Y entonces, qué triste, pero cierto, que cuando pasan al siguiente grado, las maestras los empiezan a identificar y dicen, ay, ¿este de quién es? Ah, este venía con Rosy. Sí, se nota porque él ya sabe leer. Ay, este venía de la maestra Lili. No, ella nunca les enseña. Mira, siempre son desordenados, siempre son esto. Y al final del día, nuestros alumnos se vuelven un reflejo de nosotros como maestros. Y te ha pasado, estoy segurísima que si ya tienes experiencia, siempre identifican a qué alumnos vienen de cada uno, o sea, del grado anterior, por cómo trabajan gracias a la maestra que tuvieron. Entonces, si tú fuiste de las buenas, pues bueno, se agradece por la maestra del siguiente ciclo. Pero si no eres de las buenas, pues las maestras del siguiente ciclo se quejan de los alumnos que estuvieron contigo, que ya cursaron un grado contigo. En el mejor de los casos, les piden en las instituciones que trabajen en equipo y que puedan hacer lo mismo en los 4 salones, pero no siempre se hace así y existe el celo profesional, el no quererse compartir las actividades y entonces cada quien hace lo que quiere y ese es uno de los principales problemas también a los que nos enfrentamos. Me he topado un sinfín de maestras en este curso en donde vienen y me dicen, es que yo saco mis actividades y la otra nunca hace nada. Y luego quiere que yo se las pase, pero yo no le voy a pasar nada porque pues que busque ella, mira, yo vine, yo ya pagué un curso, yo ya me estoy capacitando y ella no hace nada porque está atenida a que yo lo haga. Y entiendo que no te guste trabajar con una compañera así. El detalle aquí es que las consecuencias no son para esa maestra, sino son para los niños de esa maestra. Entonces, tratemos de pensar en que el daño no es a la maestra, sino a los niños que están cursando en ese salón con ella. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Otro es que tenemos currículums académicos extremadamente elevados y esto sería más enfocado a las escuelas particulares, que tienen en una cantidad exagerada de materias, de libros, de libretas que tenemos que llenar y
Y todas las que trabajen en un sector particular sabrán que el tema de comprar los libros para los padres de familia es un negociazo. Y por ende, como el papá invierte muchísimo dinero en los libros que la escuela está solicitando, pues el padre de familia quiere ver esos libros contestados y llenos. Y en automático los coordinadores están encima de ti para ver que llenes todas las hojas de los libros, porque nunca puedes enviar al final del ciclo escolar un libro con páginas sin contestar, porque eso es un arma para un padre de familia que se te viene encima por no haber terminado los libros. Entonces eso hace que tú digas, oye, pues es que me trajiste un libro de 500 hojas, pues lo tengo que llenar. Y entonces el tiempo que quizá yo quería dedicar para o alguna habilidad, para trabajar en equipo, para convivir, para hacer otro tipo de cosas que también son importantes, que también suman, pues no puedo, no hay tiempo. Porque a toda la cantidad de páginas que tengo que llenar le tengo que restar los festivales, las asambleas, los ensayos, los asuetos, los consejos técnicos, y voy restando todo eso y dices, no, pues no me alcanza el tiempo. Y cada día tengo que contestar 6, 7 páginas. Y entonces mis clases se convierten en momentos en donde llenamos páginas de libros y libretas. En un colegio donde me tocó trabajar, yo era maestra de tercero de preescolar. Nada más para que te des una idea, con niños de 5 años, los libros de matemáticas teníamos 2, el Student Book y el Workbook. El Student Book tenía 524 páginas y el Workbook, que era como el libro de actividades, tenía como 200 páginas. Si yo lo sumaba, yo decía, me da como 750 páginas que tengo que llenar con niños de tercero de kinder. Y no conforme con eso, la escuela decidió que yo iba a necesitar, sin preguntarme, 2 libretas de cuadros para el año, porque en medio ciclo yo me tenía que acabar una y en el siguiente ciclo, en la mitad del ciclo me tenía que acabar la segunda. Entonces tenía que llenar 700 páginas de un libro de matemáticas más 2 libretas completas. Pues claro que los niños se la pasaban contestando, más chorro de tarea, porque yo tenía que llenar todo eso. Y luego llegan y te evalúan, llega la coordinadora y dice, es que le tienes que poner más actividades con material manipulativo. Entonces tú decías, ¿en qué momento pongo al niño a contar con fichas? Si tengo que llenar 7 páginas y mi clase dura 30 minutos. Y ese es otro de los factores que tenemos. Tenemos muchas asignaturas, muchas clases, pero las clases son de poco tiempo. Entonces tú llegas a un salón y tienes 30, 40 o 50 minutos en el mejor de los casos para poder llenar todas las actividades que te están pidiendo por parte de la administración, y eso se vuelve una carga administrativa extremadamente fuerte para nosotros, porque los exámenes los traes aquí. En las escuelas públicas tienes un trimestre para poder evaluar a los pequeños, sin embargo en las escuelas privadas cada mes se evalúa a los niños y entonces vas corriendo con los contenidos, porque si no van a alcanzar a cubrirlos para el examen. Y esto es otra de las complicaciones a las que nos enfrentamos. Ahora, platicando sobre la parte administrativa, pues bueno, en muchas escuelas en las que me tocó trabajar, te puede tocar que tengas coordinadores o directivos que están presionándote todo el tiempo para poder cumplir las expectativas del currículum que ellos han diseñado, pero que a veces ni siquiera ellos están formados en educación. Me tocó en varias ocasiones tener jefas que no eran ni siquiera licenciadas en educación, en pedagogía, psicología, nada. Eran de relaciones culturales, de negocios internacionales, o eran extranjeras, se habían estudiado hotelería y turismo, pero hablaban inglés a la perfección, y entonces eso les daba el puesto de una coordinación académica. Y el problema aquí es que tienes a personas que no están formadas en educación seleccionando libros que les llevan las editoriales año con año para elegir el nivel de la escuela, pero resulta que ellas no conocen la realidad en el aula. Ellas no saben qué es lo que tú vives, no saben cuál es tu realidad. En la última escuela donde me tocó trabajar, en la que la verdad sufrí bastante al momento de integrarme a esa institución, fue porque mi jefa, bueno, era extranjera, ella no tenía nada que ver con la parte de la educación. Yo llego de un colegio en donde tenían un muy buen nivel de inglés, y yo venía de cuarto de primaria, entro acá y estoy como maestra de segundo de primaria, y me dicen que los niños tienen un nivel súper alto, ¿no? O sea, yo veo los libros, me dicen, no todos los niños saben hacer esto, ya escriben oraciones, te leen, hacen, etcétera. Entonces, pues a mí me dicen eso, me venden ese nivel educativo que están teniendo, y yo digo, bueno, va, sobre este nivel nos vamos. Cabe señalar que yo era la maestra de inglés. Entonces, empiezo a diseñar las actividades, y para mi sorpresa, o para mi desgracia más bien,
yo diseño el primer examen de este grado en el nivel educativo que me dijeron que tenían los niños. Y pues lamentablemente no estaban en ese nivel y entonces fue una tronadera masiva de alumnos. Troné a todos porque ninguno estaba en el nivel en el que me habían comentado. A eso añádanle que yo venía de una escuela constructivista en donde la enseñanza era súper distinta a una escuela tradicional en donde todo era by the book. O sea, era específicamente apégate a lo que viene en los libros y no metas nada más. Entonces, pues trueno a todos los niños, empiezan a reprobar y durante 2 meses y medio me la pasé en juntas con padres de familia que se estaban quejando de mí porque pues sus niños en primero de primaria eran de puro 10 y conmigo estaban reprobando. Entonces, por ende, por lógica, la maestra es la que está mal, la maestra es la que no sabe porque mi niño iba muy bien y ahora le va mal. Cuando finalmente descubrí que en realidad los niños no tenían ese nivel, que en realidad no iban al nivel en que la escuela me estaba diciendo, ni que me lo vendieron a mí y muchísimo menos que se lo estaban vendiendo a los padres de familia, sino que estábamos haciendo que los niños se memorizaran los contenidos que vimos en 4 semanas para el examen parcial, pasaban de memoria y entonces pues tenían buenas calificaciones. Una vez que yo entendí que la dinámica en esa escuela, pese a que yo no estaba de acuerdo, así era, me acoplé, los niños dejaron de reprobar y en automático yo me volví en la mejor maestra que habían tenido sus hijos, ¿no? Porque pues les estaba yendo muy bien. Pero pues yo me sentía mal, yo me sentía incongruente conmigo misma porque yo sabía que las calificaciones no estaban demostrando verdaderamente el conocimiento que estaban teniendo sus hijos, pero bueno, así era. Y pues cuando eres subordinado pues no te toca más que hacer lo que te piden, ¿no? En este caso pues yo no hacía esa selección y pues ni modo. Y tuve muchos problemas a nivel administrativo porque yo peleaba sobre eso y pues no era bien visto. En una ocasión porque me decían, era la materia de reading, que es la parte de la lectura, entonces me decían que tenía que evaluar comprensión lectora. Entonces yo decía, ok, pues les pones una lectura y luego les pones preguntas sobre eso. Pero yo estaba en contra de que les diéramos una lectura para que se llevaran a su casa a estudiar y luego les ponía preguntas sobre esa lectura que ya se machetearon en su casa, porque ni siquiera era estudiar, era una escuela en la que los niños ya estaban acostumbrados a machetearse las cosas, perdón por la palabra, pero sé que es súper coloquial en nuestro idioma. Entonces yo le decía a mi coordinadora, le digo, es que este no es un examen de comprensión, este es un examen de memoria, lo que tú estás evaluando es si el niño se acuerda lo que leyó ayer 10 o 15 veces, pero no si está comprendiendo o no está comprendiendo. Entonces, pues bueno, eso me generó ciertos conflictos ahí administrativos. Y bueno, esa es otra de las realidades a las que nos vamos a enfrentar. Eso sumándole a de lo que ya platicamos en alguna de las otras clases, en que no tenemos una cultura lectora. Entonces, si los papás no son lectores, tampoco fomentan este apego a la lectura en casa. Y a eso también podríamos incluir que muchos padres ahora, hoy en día, están siendo ausentes, que los que están cuidando a los niños están siendo las estancias, están siendo los abuelitos, están siendo niñeras y que por supuesto si no tienen ellos el amor por la lectura, pues menos les va a interesar en transmitirles esa pasión a ellos para que se acerquen a los libros. Y por último, tendríamos como derivado también que tenemos a niños con problemas de lenguaje, niños con problemas de conducta, niños con problemas de maduración porque no están acorde a la edad que deberían de tener y pues por supuesto finalizaríamos con niños que acaban siendo frustrados por tanta presión que les estamos metiendo para que aprendan a leer y escribir, pero ellos no tienen las herramientas para poder lograrlo. Creemos que estos son de los retos a los que más nos ha costado enfrentarnos y que desafortunadamente no vamos a dejar de enfrentarnos porque si observamos cada uno de los que platicamos, no muchos dependen de nosotros. O sea, nosotros solamente vamos a hacer una participación pequeña, vamos a tratar de dejar una semillita ahí, pero hay muchos factores que están fuera de nuestro control. Y con eso no te quiero desanimar, no quiero que decaiga el ánimo, sin embargo, que sí entiendas a la tarea tan enorme a la que nos estamos enfrentando, que no es cualquier cosa y que te entiendo y por qué sé que estás batallando o sé que has pasado por ciertas dificultades cuando les quieres enseñar a leer y escribir a tus alumnos. Sé que es bien difícil porque no nada más es que el niño no se sabe la A, no se sabe la E. Es todo este background que está atrás que te viene
digamos que haciendo ruido y que al final de cuentas está ahí y va a seguir ahí. Y entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacer nuestra participación lo mejor que se pueda para al final llegar a los resultados, y es lo que vamos a ir aprendiendo en cada una de las siguientes clases. Muchísimas gracias.